buenas tardes. Bienvenidos a un programa especial de Canarias al Día. Se lo adelantábamos el pasado lunes en nuestra web, en mirametv.com. La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha decidido denunciar a los 14 miembros del Consejo de Administración de una empresa pública del Cabildo de Tenerife, del ITER, que en el año 2012 tomaron la decisión de rescatar a otra empresa mixta como era el NAP, una empresa que se encontraba en causa de disolución. Todo ello viene a confirmar una denuncia que en marzo presentaba el propio Cabildo de Tenerife, la actual consejera delegada del ITER, en la que se valoraba en unos 12 millones de euros esa presunta malversación de fondos públicos que ahora ha denunciado la Fiscalía Provincial. Entre las personas que tendrán que declarar en calidad de investigadas en el juzgado de Granadilla que va a instruir esta causa figuran desde el expresidente insular Ricardo Melchor hasta otro expresidente como Carlos Alonso, hasta el exvicepresidente Aurelio Abreu o el actual viceconsejero de lucha contra el cambio climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, pero también importantes representantes de instituciones como la Universidad de La Laguna, el exrector Eduardo Domènech, Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, o también el que fuera presidente de Caja Canarias, Álvaro Arbelo. Hasta 14 personas que se sentaban en ese Consejo de Administración. Nosotros hoy queremos buscar reacciones, queremos hablar con todos los representantes políticos del Cabildo de Tenerife, con todos menos con Coalición Canaria, que no ha querido participar en este programa, ha decidido de momento, ha preferido esperar antes de hacer declaraciones públicas. Quien sí que nos acompaña ya es la actual vicepresidente de la Corporación Insular, Enrique Arriaga, a quien damos la bienvenida. Enrique, de Ciudadanos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enrique, ha visto la noticia, ustedes fueron también uno de los grupos que han impulsado esta investigación y que en su momento dijeron que iban a levantar las alcantarillas o las alfombras del Cabildo de Tenerife. ¿Cuál es su opinión después de esta denuncia de la Fiscalía Provincial? Bueno, que viene a dar un poco de razón a lo que pensábamos, que nos estábamos encontrando, lo que veíamos que nos íbamos encontrando en el sector público del Cabildo de Tenerife, con situaciones no deseadas, con bastante maraña y madeja financiera y de muchas otras actividades que hemos ido durante los últimos tiempos intentando desenredar y que nos hemos encontrado con algunas situaciones que algunas pues son éticamente reprobables y otras pues parecía que pudieran ser constitutivas de delito, como han sido los dos casos que se han presentado ante la Fiscalía, el caso de los terrenos de Geneto y conjuntamente con eso y asociado también a ese primer caso, pues este otro que es el del NAP, que tiene una derivada también enlazada con Parque Científico y Tecnológico y con los terrenos de Geneto. No son situaciones agradables, pero son situaciones con las que nos hemos encontrado y que tenemos que poner en manos de quien dirima si realmente existe o no delito, porque si no nos convertimos en cómplices de la situación y también, por otro lado, tenemos exigencias internas por parte de la intervención del Cabildo de solventar estos temas para poder poner en marcha los planes de saneamiento de las entidades. ¿Cuál va a ser la posición que va a adoptar a partir de ahora el Cabildo de Tenerife? Ha sido clave en que esto se haya denunciado, pero ¿se van a personar, van a ejercer la acusación particular en esta causa? Bueno, no lo sé, tendrá que valorarse con los servicios jurídicos de la corporación. En principio, nuestra obligación inicial era poner en manos de la justicia estos temas o estos asuntos que habíamos encontrado y a partir de ahora que ya la Fiscalía ha decidido o ha solicitado la apertura de juicio oral, pues ahora por parte del Cabildo se valorará cuál es la actuación, porque no en vano hemos sido la administración pública y las arcas públicas y el dinero de todos los tinerfeños ha sido objeto de una malversación en este caso, de unos 12 millones de euros. Usted, que ahora está en la parte política, que ahora también como representante del Cabildo es miembro de empresas públicas, de esos consejos de administración, hay 14 personas a las que la Fiscalía pide que vayan a declarar en calidad de investigadas, lo que antes se conocía como imputados. ¿Usted cree que esas 14 personas tienen la misma responsabilidad? Normalmente, si usted ya conoce cómo funcionan los consejos de administración, ¿cree que pueden tener la misma responsabilidad en esas decisiones que se adoptaron en su momento? No, yo creo que no. De todas formas será la justicia la que lo dirima, pero a la primera vista de las actas de esos consejos de administración se ve que hay pues, algunas personas, sobre todo los que son los administradores de la sociedad, y en este caso yo, como administrador y presidente de muchas de las sociedades actualmente del Cabildo, pues tenemos muchísimo cuidado en que el resto de los miembros del Consejo sepan de lo que se está tratando, que tengan toda la documentación y sobre todo no intentar llevarlos a ciertas decisiones que pueden ser, entre comillas, irregulares o pudieran ser irregulares, ¿no? Se ve que hay pues, una serie de personas que quizás son las que más llevan la voz cantante y como todos los políticos o los miembros del Consejo de Administración, pues
intentamos tomar decisiones, pero hay muchas veces que las decisiones te las pueden presentar de una manera cuando realmente son de otras, ¿no? Entonces, aunque están todos, en este caso, investigados, hay un grupo de personas que tienen más repercusión en las decisiones que se tomaban en aquel momento que el resto de personas que están incluidas en el Consejo de Administración y que quizás no tenían tanto acceso a la información y sobre todo al trasfondo de lo que se estaba tramando en cada una de las decisiones. ¿Quiénes eran esas personas que llevaban la voz cantante, como usted ha dicho? No seré yo el que lo diga, eso le corresponderá a la justicia el determinar quiénes seguirán investigados, tendrán un grado mayor de responsabilidad respecto a los otros. Eso no voy a entrar yo en ese debate. Enrique, una de las personas que aparece en ese listado de 14 personas para las que la Fiscalía pide su declaración en calidad de investigados es Raquel Lucía Pérez, la actual consejera delegada de otra empresa pública del Cabildo de Tenerife, de Intec Tenerife. ¿Cuál es la posición que tienen con esta situación de Raquel Lucía? ¿Se van a plantear incluso la posible destitución, teniendo en cuenta que ha participado en esos consejos de administración que ahora han sido denunciados? Bueno, vamos a esperar a la apertura del juicio y a que se diriman realmente las responsabilidades que tenía cada uno. Vuelvo a repetir, hay muchísima gente que está incluida en el grupo de los investigados que realmente tenían muy poca participación. De hecho, en algunas de las reuniones ni siquiera participaban. Había algunas reuniones en las que había muy pocos consejeros, en las que se tomaban decisiones importantes. Por eso, repito, vamos a ver cómo evoluciona todo este proceso judicial y si al final hay indicios de que realmente por parte de Raquel Lucía Pérez Brito hay algún tipo de delito, pues tomaremos las decisiones que sean oportunas. Pero en principio creo que su participación en todas estas decisiones eran mínimas y esperemos que como otros muchos, pues quede prácticamente en nada la responsabilidad en la toma de decisiones. ¿Usted ha hablado con Raquel Lucía en las últimas horas a raíz de que se ha conocido esta noticia? No, está de vacaciones, hemos intercambiado algún tipo de WhatsApp, pero bueno, yo he hablado previamente con ella de todo este tema y ella me ha contado cuál fue su participación en cada momento y yo creo que, no con ella no va a haber ningún tipo de problema. Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por habernos acompañado. De nada, a ustedes. Vamos a seguir buscando reacciones y lo vamos a hacer ahora, en este caso desde la bancada de la oposición, porque nos acompaña ya Saída González, que es portavoz, en este caso del grupo del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Saída, muy buenas tardes, muchas gracias por estar hoy también con nosotros. Muy buenas tardes, David, un placer estar con ustedes esta tarde. Lo primero, una valoración sobre esta noticia que hemos conocido en las últimas horas de esa denuncia de la Fiscalía, por el que ya empezamos a llamar como el caso NAP. Sí, evidentemente desde el Partido Popular estamos totalmente a favor de que a nivel judicial, ya una vez que está en manos del Poder Judicial, pues se investigue y se llegue hasta el fondo de este asunto y, bueno, pues o se asuman las consecuencias derivadas de los hechos que se han puesto en conocimiento de Fiscalía o se limpie la imagen y el nombre de todos aquellos que están implicados. Básicamente porque efectivamente hay muchas otras personas implicadas en este asunto y, bueno, pues en un Consejo de Administración todos y cada uno de los que levantan la mano pues tienen una responsabilidad y en ese sentido, bueno, pues el conocimiento de los asuntos puede ser mayor o menor o puede haber un trasfondo que no se conozca, pero efectivamente sí que pues todos resultan de alguna manera implicados en esta investigación. Una investigación que bueno, al implicar también, como bien dices, a Raquel Lucía, pues bueno, según el Código de Ciudadanos, inicialmente eran muy exquisitos con las investigaciones o con las personas que estaban en una situación de investigación y de hecho pues el propio Enrique Arriaga justificó esa situación para no llegar a acuerdos con el Partido Popular y bueno, pues en un momento posterior pues no es más laxo, ¿no? esa postura, que entiendo que es una mejora en la postura del partido, pero no deja de ser cierto que cuando les afecta directamente al Partido Ciudadano siempre suele ser más laxo. ¿Usted entiende, por tanto, por otra parte, lo que sí que estamos... No, perdona, Saída, le iba a decir que usted entiende, por tanto, que es contradictoria la posición de Ciudadanos, teniendo en cuenta, bueno, pues esos antecedentes que ha nombrado, que lo lógico sería que aplicasen ese código y destituyesen a Raquel Lucía. Es contradictorio en muchos sentidos y no solo pues en poner en manos de la Fiscalía la situación que ha puesto de manifiesto con el NAP y con la problemática de
de la compra de los terrenos de Genetos, sino que, bueno, por una parte, cuando tú buscas transparencia y buscas una legalidad y una transparencia tanto en el pasado, pues lógicamente las actuaciones del presente deberían ir por la misma línea. Y sin embargo, lo que estamos encontrando desde la posición del Partido Popular es que, bueno, pues desde el grupo de gobierno, con el apoyo de Ciudadanos y también en muchas ocasiones del partido Sí Podemos, bueno, pues se siguen haciendo cuestiones que también están en fiscalía, como es el caso de pues ahora mismo de un expediente de traslado de los pacientes del Febles Campos al seminario, que bueno, si la cuestión que se protege por parte de estos grupos es el dinero público, pues estamos viendo cómo ese expediente que va a dar lugar a ese traslado de pacientes va a suponer una pérdida en las arcas del Cabildo que en el tiempo que está previsto, pues va a suponer unos 7 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, ese asunto también... No, le decía que nos lo vamos a apuntar también. Ese es un asunto que está... Ese es un asunto que, bueno, que el comité de empresa del IAS ha puesto en manos de la Fiscalía y, bueno, pues si lo que tú pretendes corregir del pasado, pues, bueno, cuando ya llegas al gobierno se producen otras situaciones, pues a mal va la mejoría, ¿no? Saida, en ese consejo de administración no solo estaba Raquel Lucía Pérez, había otras 13 personas, entre ellas también el que fuera concejal de urbanismo del Partido Popular en Granadilla, Esteban González. Yo no sé si esto a ustedes les ha cogido por sorpresa, si han podido hablar con Esteban González, si saben un poco cuál fue la participación de Esteban González en aquel consejo de administración. ¿Qué opinan de la figura o de la presencia de un miembro del Partido Popular en este consejo de administración? En todos los consejos de administración siempre hay representantes políticos de todos los partidos y por eso la importancia de los consejos y del sentido del voto que se emite en ellos, ¿no? Que no es irrelevante estando en gobierno o estando en la oposición como estaba el Partido Popular en la época en la que se adoptaron los acuerdos. Cierto es que el contenido o la información que llega a los consejos o a los consejeros que forman parte de ese consejo global, pues a lo mejor no es toda la información tan desgranada como debería de estar, pero no es menos cierto también que al pertenecer a un consejo de administración, pues bueno, hoy está en manos del juez determinar el grado de implicación de cada uno según el conocimiento que tenía. Por lo tanto, bueno, pues yo, lógicamente, de mi compañero Esteban González en su momento, pues entiendo que se ha visto en una circunstancia de estar en un consejo que, bueno, por uno de los expedientes que se ha aprobado y que probablemente lo hayan aprobado considerando que era lo mejor que podían hacer, pues lógicamente a lo mejor sí que tenían un desconocimiento. Nosotros estaremos muy pendientes, Saida, de cómo evoluciona la instrucción. La verdad es que tenemos muchas dudas que no podemos plantear porque todavía no las conocemos. Por ejemplo, el papel puntual que jugaba cada miembro de ese consejo de administración sí que es evidente y ya en la denuncia se apunta sobre todo pues, a las figuras como eran los presidentes, en este caso sobre todo Ricardo Melchor, Carlos Alonso, que sí que tenían más peso, y también a la figura del exgerente, a Manuel Sendagorta. Y es por lo último por lo que quiero preguntarle a Manuel Sendagorta, que es la figura clave, digamos, porque ha estado desde los años 90 hasta 2020 al frente del ITER. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel y sobre todo qué le parece el hecho de que haya sido destituido, no haya sido destituido hasta el año 2020 y haya podido estar, bueno, pues prácticamente 2 décadas llevando una institución pública? Vamos a ver, partiendo de la premisa que primero hay que esperar a cuál es la resolución judicial respecto a este asunto, pues yo no puedo valorar o cuestionar cuál es el desempeño profesional de una persona que ha estado 20 años al frente de una institución pública, ¿no? de una entidad que perteneciente al sector público. Lo que sí que ha sucedido en estos 2 últimos años es que todos aquellos, muchos de los gerentes de otras empresas públicas han sido destituidos por uno u otro motivo, personas que venían de mandatos anteriores, incluidos mandatos entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, que han sido destituidos a lo largo de este mandato y, bueno, han sido sustituidos por personas que pues, han sido puestas a dedo por este grupo de gobierno. Véase Simpromi, que se intentó poner a José Ángel Martín y al no tener como gerente y al no tener la titulación académica necesaria, pues al final lo han contratado por el Cabildo y le han dado las funciones vía notarial, las mismas funciones que un gerente. Entonces, ya te digo que cuando uno pide transparencia y pide una ética a la hora de gestionar el dinero público y las administraciones públicas, lo primero que tendría que hacer es gestionar con ética y, bueno, pues que no pudiera tener ningún tipo de, adolecer de ningún tipo de comentario al respecto, y eso es lo que no se está produciendo. Entonces, se está poniendo el foco de atención en algo que ha pasado pues hace ya unos años,
Y la realidad es que bueno, pues actualmente y a día de hoy se están produciendo muchas situaciones que no dejan de ser cuestionables. Saída González, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender también cuál es la posición del Partido Popular y esas otras cuestiones que están ocurriendo también en el día a día de la actualidad del Cabildo de Tenerife, que nos ha ayudado un poco a entender también y que seguramente pues traerán o serán noticias en las próximas semanas y meses. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, David. Un saludo a los televidentes. Continuamos en Canarias al Día y queremos seguir buscando reacciones a la noticia de la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial contra 14 miembros del Consejo de Administración del ITER en el ya conocido como caso NAP. Ahora vamos a hablar con María José Belda, la portavoz de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife. María José, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, David. La primera pregunta. Al final la Fiscalía ha denunciado estos hechos. Ustedes también ya en la oposición y ya también en este mandato han puesto sobre la mesa algunas irregularidades o situaciones que consideraban anómalas en torno a la gestión de grandes empresas públicas del Cabildo de Tenerife. ¿Le ha sorprendido esta noticia? ¿Cuál es la valoración que hace Sí Podemos Canarias de esta denuncia de la Fiscalía? Bueno, la valoración es que nos congratula el que esto... la fiscal haya llegado a presentar esta denuncia. Nosotras además hemos valorado y nos queremos presentar como acusación popular, así se lo hemos, además ya se lo hemos comunicado y se lo hemos hecho saber a la consejera delegada del ITER. Y sí es cierto que bueno, nosotras veníamos detrás del ITER a través de la información que teníamos. No, está claro que no podíamos acceder a toda la trama que había detrás porque, bueno, pues ya se ha visto, ¿no?, que para poder acceder a ella había que tener el control de la empresa. Y sí, es cierto que también tenemos lo que es el caso casino, recinto ferial, y bueno, parece que van dando frutos, ¿no?, todas aquellas intervenciones que hemos hecho, ¿sabes? Se van a personar. No, decía María José que se van a personar como acusación popular, pero ¿no cree que se debería personar, o le pregunto, ¿cree que se debería personar el Cabildo de Tenerife como acusación particular, que evidentemente pues tendría mucho más músculo jurídico que una acusación popular representada por Sí Podemos Canarias? Sí, creemos que el Cabildo debería de presentar, pero haga lo que haga el Cabildo, nosotras queremos estar en este proceso judicial y si se admite a trámite, o sea, la denuncia, nosotras nos presentaremos como acusación popular. Queremos estar ahí y queremos que se llegue hasta el final, además. O sea, sabemos que ya una vez que está de manos de la justicia, ¿no?, y que hay unas personas investigadas, pues se seguirá adelante, pero queremos estar personadas. ¿Ustedes creen que esas maneras de actuar del pasado, que ahora están saliendo a la luz y que están siendo indiciariamente delictivas, según la denuncia de la Fiscalía, se han dejado de producir ya en el Cabildo de Tenerife y en las empresas públicas del Cabildo de Tenerife, ahora que ustedes están supuestamente fiscalizando todo esto? Bueno, vamos a ver. Nosotras lo que confiamos es que se esté llevando a cabo las investigaciones correspondientes, las auditorías correspondientes para poder comprobar cómo están funcionando a día de hoy las empresas participadas por el Cabildo, ¿no? Hace poco también llamábamos a comparecer al gerente de Imetiza, pues por diferentes razones, ¿no?, sobre su gestión, y pedíamos que se abriese una comisión investigadora acerca de la gestión de este señor, de José Ramón Martín Folgueras, ¿no?, en estos años, para ver qué es lo que ha estado pasando hasta ahora, ¿no? Entendemos que hay un entramado enorme de empresas y que hay que seguir trabajando en ello. No podemos decir ni que no siga ocurriendo ni que siga ocurriendo. A nosotras nos llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en este momento esté como consejera delegada del INTECH, del Instituto Tecnológico, Raquel Lucía Pérez Brito, que resulta que está entre las personas investigadas en el caso del NAP. Entonces, bueno, pues creemos que hay que seguir trabajando en la línea que se está trabajando. Creemos que nuestra presencia como apoyo externo al gobierno pues le da también ese tirón hacia la izquierda y una fuerza a lo mejor al Partido Socialista para seguir apostando por
por seguir adelante en estas investigaciones, en estas auditorías y en sacar a la luz todo lo que se vaya encontrando. ¿Le van a pedir o a exigir al gobierno insular que destituya a Raquel Lucía Pérez, de consejera delegada del INTEC de Tenerife? Nosotras ya votamos que no a que fuera en el Consejo de Administración, a que se le nombrase como consejera delegada, ¿no? Y lo valoraremos dentro del grupo, pero vamos, que seguramente iremos por ahí en la petición de que se destituya a esta persona. ¿Por qué votaron que no en su momento? Pues precisamente porque estaba totalmente ligada al anterior grupo de gobierno, ¿no? Y ya sabíamos, bueno, había sido en su momento cesada, cobrando una indemnización altísima, y nos parecía que era totalmente ilógico regresar a esta señora a una empresa de la cual había recibido una indemnización y se la había sacado de ella, ¿no? O sea, no tenía sentido ninguno, y sabíamos que además era una persona que había estado muy cercana a Ricardo Melchor en su momento. Era una persona muy cercana a Ricardo Melchor en su momento. María José, una última cuestión. Esto ya no les toca tan de cerca, pero ya que desde Sí Podemos Canarias en general tienen una conducta bastante firme en cuanto a los casos de presunta corrupción, ¿qué opina de que en el gobierno de Canarias el viceconsejero de un área tan importante y tan sensible para ustedes como es la lucha contra el cambio climático sea una de las personas que va a ser investigadas también por esta macrocausa, Miguel Ángel Pérez, y que también se sentó en ese Consejo de Administración donde se produjeron esas decisiones que ha denunciado la Fiscalía? Nada que opinar, que la justicia llegue hasta el final y que se averigüe quién tenía responsabilidades y quién no las tenía. Es lo que nosotras, más que a lo mejor estar opinando a lo que le corresponde a la justicia, sí invitamos a que el Partido Socialista, además en el ITER, que es una empresa que ha sido referente, ponga a la cabeza una persona que sea un perfil técnico, ¿no? En este momento tenemos a la cabeza un consejero delegado que además era asesor jurídico del antiguo gerente, o sea, era asesor jurídico en la época de la empresa del antiguo gerente, de Manuel Sendagorta, ¿no? Entonces nos preocupa muchísimo que esta empresa, así lo hacemos saber además en todos los consejos de administración, no es nada nuevo, nos preocupa muchísimo que esta empresa no tenga una cabeza técnica, un perfil técnico que pueda avalar proyectos y pueda seguir creciendo al ITER, ¿no? Creemos que es imprescindible. Entonces, bueno, pues lo que nos preocupa es eso, el funcionamiento. Nosotras hemos presentado diferentes propuestas, además, para el ITER, entre ellas el mes pasado que se pudiese tramitar una comercializadora eléctrica a través del ITER, una propuesta que no se nos apoyó, que no salió, ¿no? Pero que es que creemos que realmente tiene que haber una persona que tenga la capacidad de sacar proyectos adelante y de hacer seguir creciendo esta empresa, ¿no? Y lo que nos gustaría precisamente es que, se nos escuchase en diferentes demandas que venimos haciendo y en diferentes propuestas que venimos haciendo para que haya un mejor funcionamiento. Entiendo, María José, que para ustedes es una anomalía el hecho de que la persona que ahora sea la máxima responsable del ITER, que es la empresa que al fin y al cabo pues se está investigando por todas estas cuestiones relacionadas con el NAP, sea una persona que en el pasado mandato era de la máxima confianza y quizás, si me lo permite, la mano derecha del director gerente que ha sido destituido, de Manuel Sendagorta, que sin duda es una de las personas con un mayor peso dentro del ITER, ha estado 20 años al frente de esta empresa pública. ¿Para ustedes esto es una anomalía? ¿Entienden que no es la persona adecuada? Hombre, para nosotras es una contradicción cuando estás trabajando en renovar y en cambiar, pues que hayan dos personas, porque no solamente hay una, ¿no? Sino que han estado vinculadas al NAP, han estado vinculadas al ITER, muy cercanas a las personas que en este momento están investigadas y que sigan teniendo pues unos puestos de responsabilidad dentro del ITER. María José Belda, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Vamos a cerrar este turno de intervenciones. Seguimos buscando reacciones a esa denuncia de la Fiscalía por el llamado caso NAP y vamos a hablar ahora con la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, con la consejera Marian Franquet, que ya nos acompaña. Marian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Ha sido clave, lógicamente, el cambio de gobierno para que esto salga a la luz y sobre todo el trabajo que se ha realizado desde el ITER en esta nueva etapa de la mano de la actual consejera delegada, en este caso de Elena Rodríguez. La denuncia que se presentó en marzo prácticamente ha sido ratificada por completo, en este caso por la denuncia de la Fiscalía. ¿Qué valoración hacen inicialmente desde el Grupo Socialista? Bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno insular fue una directriz importante y un objetivo político del Partido Socialista el ordenar todo el sector público del Cabildo de Tenerife, que yo creo que es conocido la sobredimensión que tenía y la opacidad que había detrás de esa dimensión tan enorme. Estamos hablando de más de 70 empresas públicas y realmente inconexas, aunque luego hemos visto que hay muchas conexiones entre ellas, o por lo menos entre algunas de ellas. Realmente ha sido un trabajo muy riguroso que afecta claramente a esta de la que estamos hablando, el caso NAP, que está vinculado al ITER, pero también otros casos como pueden ser Casino, como puede ser Geneto, como puede ser Imetiza, como pueden ser otros muchos, donde el trabajo ha sido un trabajo muy riguroso, con el objetivo de poder reordenar la empresa pública, de poder tener un sistema de empresas públicas que sea adecuado a las necesidades de la isla de Tenerife. Y cuando nos hemos encontrado en ese trabajo de reordenación y de viabilidad de estas empresas, asuntos que obviamente nos han encendido las alarmas, pues hemos hecho lo que creo que teníamos que hacer, que es ir al juzgado a ponerlo en conocimiento para que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar si existieran, si estuvieran ahí, ¿no? Y esto es una muestra de ese trabajo riguroso. Es un trabajo de más de un año y que en cuanto hemos visto que había cuestiones que habría que como mínimo establecerse las investigaciones pertinentes, pues como responsables políticos, éticamente y por nuestra obligación política, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que marca desde la presidencia del Cabildo de Tenerife, que es ponerla en conocimiento de la justicia para que a partir de ahí tome cartas en el asunto y lleve el camino que tiene que llevar y concluya lo que tenga que concluir. En ese trabajo que han realizado al final ha servido para que se ponga en marcha se presente esta denuncia de la Fiscalía, pero ahí también se señala a todo el Consejo de Administración del ITER, y en el Consejo de Administración del ITER estaban dos destacados políticos del Partido Socialista en el anterior mandato dentro del Cabildo de Tenerife, como era el anterior vicepresidente Aurelio Abreu y también Miguel Ángel Pérez, que era consejero en aquel momento, en la actualidad viceconsejero de lucha contra el cambio climático en el Gobierno de Canarias. ¿Cuál es la posición que mantienen ustedes con sus dos compañeros que en principio pues también han sido denunciados por la Fiscalía y que tendrán que declarar en calidad de investigados? Sí, efectivamente, es la totalidad del Consejo de Administración el que está en este momento en calidad de investigado. Los dos consejeros socialistas que estaban en ese momento en el Consejo de Administración llevaban algunos escasamente 2 meses en ese Consejo de Administración cuando llegaron. El caso NAP es un caso que se empieza a fraguar prácticamente en el 2006. Estamos hablando de una decisión del Consejo de Administración del 2012. Yo sé que los miembros del Consejo de Administración y quien me ha precedido en la palabra, la portavoz de Sí Podemos Canarias también está en la misma tesitura que yo, en muchos consejos de administración donde somos conscientes de que lo que votamos tiene repercusiones y puede tener repercusiones también jurídicas, ¿no? Yo sí que he hecho la reflexión de que si yo hubiera sido la persona que estuviera representando al PSOE en el año 2012 en ese Consejo de Administración, si llevara unos meses en ese Consejo de Administración, si el gerente de la empresa expone una operación sin ningún tipo de pegas ni tachas sobre su legalidad, si no hay una advertencia específica o no específica, aunque sea sutil, de los asesores jurídicos de la empresa, si los responsables de la empresa, quienes la presidían en ese momento, tampoco ponen ningún tipo de advertencia, muy al contrario, es un relato de una operación que es buena para el Cabildo, que es buena para Tenerife, posiblemente yo, Marian Franquet, si hubiera sido la responsable del PSOE en ese Consejo de Administración, hoy estaría imputada. Hoy estaría usted imputada. Lo cierto es que yo se lo voy a preguntar de otra manera, porque usted lo ha presentado de una manera en la que parece que, los que votaron, la mayoría de los que votaron no tenían toda la información, pero es que la realidad es que estamos hablando de una empresa que se encontraba en causa de disolución, que ya en aquella época, y se lo digo porque había antiguos dirigentes de su partido, como el propio presidente del Parlamento, Gustavo Matos, que en su momento incluso pidió que se utilizara esa parcela para ubicar el NAP. Ya se sabía en 2012 que el NAP no se iba a ubicar en esa parcela y, sin embargo,
sabían que se había rescatado, que se había comprado por parte de Parque Científico y Tecnológico. A esa misma empresa se le compran todas las acciones, insisto, una empresa a causa de disolución con 6 millones de pérdidas, todas las acciones al mismo valor nominal que tenía cuando se constituyó, a pesar de la devaluación que lógicamente habían sufrido esas acciones. Se lo pregunto de esta manera, si usted hubiera tenido esa información que yo le estoy dando, esta información básica, ya no le digo que le hayan ocultado pues, los detalles de la operación, pero esta información básica, ¿también hubiera votado a favor de esas decisiones? Si yo hubiera tenido esa información básica tal y como la expones tú en este momento, obviamente no. Ahora, nosotros no somos los que tenemos que investigar si tuvieron esa información básica, si la tuvieron de esta manera como la acabas de explicar, porque ahora es muy fácil explicarla después de una investigación de más de un año. Esta conclusión que decimos ahora de una forma, digamos, tan simple, es fruto de una investigación de más de un año. No ha sido tan simple, porque si no yo hubiera salido desde hace mucho tiempo y ya hubiera estado en Fiscalía desde hace mucho tiempo y ya la denuncia pública en medios de comunicación hubiera sido desde hace mucho tiempo. Esta información que ahora se traslada de esta forma tan básica y tan clara, pues seguramente en ese momento no se expresó de esta manera. Seguramente, repito, en el Cabildo de Tenerife hemos hecho un trabajo de investigación de más de un año y medio prácticamente, tirando para poder armar un relato que hemos trasladado a Fiscalía para que ahora se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar. Pero en ese momento yo estoy bastante convencida que esta información no circulaba con la claridad con la que ahora podemos expresarla fruto de ese trabajo. Lo cierto es que al final será la propia instrucción la que aclare con qué nivel de información contaban los distintos miembros del Consejo de Administración. Hablando del papel del Cabildo de Tenerife o del gobierno actual. Efectivamente, perdona David, es que yo creo que aquí es clave saber el nivel de información de los distintos miembros del Consejo de Administración, porque desde luego no tiene el mismo nivel de información un miembro del Consejo de Administración que va a los consejos de administración que un gerente que gestiona la empresa, que un presidente que supervisa la empresa y otros miembros que tienen otra responsabilidad diferente en el día a día de la gestión de la empresa. Me parece que no se puede poner en el mismo nivel, pero eso es lo que tendrá que depurar la Fiscalía, ¿no? Y yo, desde mi posición política, ¿no?, más de fuera, sí que creo que es diferente la posición de determinados miembros del Consejo de Administración que, repito, no tienen el grado de información que tienen otros. En el caso de otra de las consejeras de aquel Consejo del ITER, que también ha sido denunciada por la Fiscalía, Raquel Lucía Pérez, que ahora mismo es consejera delegada de una empresa pública del Cabildo, como es Intec Tenerife, ¿qué opina el Partido Socialista? ¿Cree que tiene que mantenerse, se tiene que mantener en el cargo o van a plantear incluso la posible destitución, teniendo en cuenta que también estuvo en aquel Consejo de Administración? No podemos actuar a golpe de titular o a golpe de acción en caliente, ¿no? Todo esto son cuestiones que ahora tenemos que ver cómo se van desarrollando y hacia dónde van, y a partir de ahí tomaremos las decisiones. Yo creo que el Cabildo de Tenerife en este mandato, por lo menos desde el Partido Socialista, siempre hemos abogado por el rigor en las cosas. Y sé que a veces quisiéramos que las cosas fueran más rápidas de lo que realmente van. Y tomar acciones de una forma inmediata. Pero a veces se cometen mayores injusticias haciendo eso que realmente si nos tomamos el tiempo necesario para ir viendo el devenir de los asuntos y a partir de ahí tomando las medidas adecuadas. Creo que también queda demostrado que el Partido Socialista está tomando las medidas que tiene que tomar sin ningún tipo de complejo y de forma muy responsable, muy responsable. Si ahora mismo hablamos de casinos, si ahora mismo hablamos de Geneto, si ahora mismo hablamos del NAP, si ahora mismo estamos hablando de todas estas cosas, es porque hay un gobierno que las ha promovido, que ha trabajado, investigado y ha puesto las cosas donde tienen que estar. A partir de ahí lo veremos. ¿Se van a personar como van a ejercer la acusación particular como parte afectada representando al Cabildo de Tenerife en esta causa? Yo no me atrevo a decir lo que los servicios jurídicos del Cabildo propongan, ¿no? Nosotros siempre nos hemos ceñido mucho al trabajo técnico y al trabajo de las personas que están para eso. Si los servicios jurídicos del Cabildo consideran que el Cabildo es un ente perjudicado y que debemos personarnos, no tengo duda de que lo haremos, pero seguiremos los pasos y seguiremos los trámites pertinentes. Mira, yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo ahora es precisamente por saltarse los pasos, por saltarse el trabajo técnico y el trabajo funcionarial y por tomar decisiones al margen de los procedimientos establecidos.
no vamos a cometer los mismos errores. Intervenía antes que usted, en este caso María José Belda, la portavoz de Sí Podemos Canarias, y ella, una de las cosas que nos ha llamado la atención de lo que ha dicho es que considera que en el ITER sigue habiendo una persona que en el pasado, una persona jurista, que en el pasado estuvo muy vinculada al que ha sido durante todo este tiempo el director gerente del ITER, a Manuel Sendagorta. ¿Por qué mantienen a personas vinculadas con esta etapa gris del ITER que ahora se ha denunciado y sobre todo vinculadas a la figura de Manuel Sendagorta? Porque aparte de consideraciones políticas o apreciaciones subjetivas, no tenemos ni un solo dato que diga que ni él ni otras personas que están en sus puestos hayan cometido alguna irregularidad. Porque al margen de apreciaciones o sentimientos políticos no tenemos un solo indicio, ni una sola actitud, ni una sola denuncia, ni una sola queja que nos lleve a poder tomar esa decisión o querer tomar esa decisión. Las personas también tienen derechos y tienen derechos laborales. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No podemos saltarnos las normativas porque alguien no me guste porque viene de lo que sea. Me parecería que sería muy irresponsable. No hablo de este caso concreto, hablo de todos los casos porque hay obviamente más de una persona que viene de la etapa anterior y que está en distintos puestos en empresas o en otros entes que el Cabildo tiene capacidad de decisión, pero no podemos actuar a golpe de rabia política. Una última cuestión, Mariam. Actuar a golpe de hechos constatados. Una última cuestión, porque para que no quede pendiente, porque lo ha comentado también previamente la portavoz del Partido Popular, Zaida González, hablando de todo este asunto, y ha dicho, cuidado que también ahora hay causas que se han llevado a la Fiscalía del actual gobierno. Y directamente hablaba de una denuncia presentada por el Comité de Empresa de Elías, que usted preside, y que ha sido presentada, según nos contaba Zaida, en la Fiscalía por el traslado del centro del Febles Campos al seminario de La Laguna. ¿Le preocupa este asunto? ¿Tiene algo que decir? A ver, no tenemos constancia de que se haya entregado ninguna denuncia en ningún sitio, ni en Fiscalía ni en otro sitio. Sí que tenemos comunicaciones que yo calificaría que en algunos casos hasta coacciones o amenazas, porque son tal, diciendo que se van a querellar pero que se haya producido ese hecho, no lo hemos visto. Y en cualquier caso sería una denuncia preventiva porque está denunciando unos hechos que no se han producido, porque no se ha firmado ningún alquiler, estamos en el procedimiento de evacuar los informes jurídicos, técnicos, de intervención para ver si es factible o no ese alquiler. Si esos informes nos dicen que sí, que cumplen con la legalidad y que se pueden hacer, lo haremos. Si nos dicen que no, no lo haremos, pero en todo caso sería una denuncia preventiva, ¿no?, de unos hechos que no se producen, estamos en la apertura del expediente de tramitación. Sería la primera vez en la historia que yo veo que eso se hace. Pero bueno, teniendo en cuenta que quienes presentan la denuncia son los mismos que defendían que el Febles Campos se tenía que trasladar al edificio de Plasencia en Cabo Llano y que había que comprarle ese edificio a Plasencia, hoy afortunadamente en manos de las arcas de Santa Cruz, del pueblo de Santa Cruz, como compensación por el desfalco de las Teresitas, teniendo en cuenta que son los mismos que defendían eso, los que ahora dicen que no podemos hacer un arrendamiento en el seminario para tener a nuestros mayores en un lugar digno, mucha preocupación no tengo. Mariam Franquet, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y por habernos ayudado a entender también cuál es la posición del Partido Socialista en todo este complejo asunto del NAP. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, hemos querido repasar este asunto importante que, insisto, les adelantábamos el pasado lunes, pero llevamos meses contándoles pues todo este asunto relacionado con el primero, con el pelotazo de Geneto, en el que está por medio también distintos empresarios vinculados con el Club Deportivo Tenerife, y después pues este apéndice, el del caso NAP, que está pues corriendo tanto en la Fiscalía primero como ahora en los juzgados, y que probablemente pues habrá novedades en las próximas meses y semanas, y nosotros, por supuesto, que aquí se las vamos a contar. Que pasen una feliz tarde. Volvemos mañana con el que ya, eso sí, será el último programa de esta temporada. Que pasen una feliz noche.